Familias separadas, barcos sobrecargados y un destino incierto. Así fue el éxodo del Mariel, uno de los momentos más impactantes de la historia de Cuba. Pero lo que pocos saben es la historia detrás de este evento. Hoy te la cuento. Para entender el éxodo del Mariel, hay que remontarnos a finales de los años 70, cuando Cuba atravesaba una de sus crisis más intensas. A finales de los años 70, Cuba era una olla de presión a punto de explotar. La crisis económica, el control total del gobierno y la falta de libertades creaban un ambiente insoportable. Pero todo cambió en 1980, cuando un grupo de cubanos decidió desafiar al régimen de una manera inesperada. Cientos de personas desesperadas irrumpieron en la Embajada de Perú en La Habana, buscando asilo. Lo que comenzó como un pequeño incidente se convirtió en una crisis internacional. Y Fidel tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Castro anunció que cualquier cubano que quiera irse podría hacerlo, pero no iba a dejarlos ir solo. También abriría las cárceles y los hospitales psiquiátricos, enviando a miles de presos y enfermos mentales con los refugiados. Así comenzó el éxodo del Mariel, una de las mayores migraciones en la historia de América Latina. Entre abril y octubre de 1980, más de 125,000 cubanos se lanzaron al mar en una huida desesperada. Barcos improvisados, sobrecargados y sin ninguna esperanza de llegar con vida a la costa de la Florida. Familias enteras vendieron todo lo que tenían para subirse a cualquier cosa que flotara. Muchos murieron en el intento. En el océano, la guardia costera y hasta los tiburones eran amenazas constantes. Imagínate estar en medio del océano, sin comida, sin agua, sin esperanza de sobrevivir. Eso era el éxodo del Mariel. Pero no solo era un viaje físico, era un viaje emocional. Cada persona que se iba dejaba atrás su hogar, su historia, su familia, sin saber si algún día volvería a verlos. Después de días en el mar, los barcos comenzaron a llegar a la Florida. Para muchos, pisar suelo estadounidense significaba haber logrado lo imposible, pero la realidad era otra. Su lucha apenas empezaba. El gobierno de Estados Unidos no estaba preparado para recibir a más de 125,000 personas de un golpe. Muchos refugiados fueron enviados a campamentos en Miami, mientras se decidía qué hacer con ellos. El presidente Jimmy Carter enfrentó una crisis humanitaria y política. Entre los cubanos que salieron de la isla habían trabajadores, familia, gente decente, pero también expresidiarios y enfermos mentales que Castro había enviado intencionalmente. Para muchos marielitos, el sueño americano se convirtió en una pesadilla. Conseguir trabajo era difícil, la discriminación era fuerte, y adaptarse a un nuevo idioma y cultura fue un desafío enorme. Pero a pesar de todo, los marielitos no se rindieron. Poco a poco lograron adaptarse y dejar sus huellas en Estados Unidos. El éxodo del Mariel no solo cambió la vida de quienes escaparon, también transformó a Estados Unidos y a Cuba para siempre. En ciudades como Miami, la llegada de los marielitos dejó una huella cultural profunda. La música, la gastronomía y el espíritu de lucha de estos cubanos redefinieron la identidad de la comunidad latina en Estados Unidos. Pero el éxodo del Mariel también desató un tremendo debate. Durante años, los marielitos fueron vistos con desconfianza, debido a la propaganda que lo asociaba con criminales, cuando en realidad la mayoría eran personas trabajadoras que solo buscaban una mejor y una nueva oportunidad
en ese país. Décadas después, la percepción ha cambiado. Hoy, el legado del Mariel es visto como un símbolo de resistencia y perseverancia. Muchos refugiados lograron el sueño americano y contribuyeron enormemente a la economía y la cultura del país. El éxodo del Mariel es más que una historia de barcos y refugiados. Es una historia de sacrificios y resistencia. Una historia que sigue viva en cada persona que tuvo que dejar todo atrás para empezar de nuevo. Hoy, la migración sigue siendo un tema complejo. Millones de personas en el mundo enfrentan los mismos dilemas que los marielitos. Dejar su hogar en busca de una vida mejor, enfrentarse a lo desconocido y luchar por ser aceptados. Entender la historia del Mariel es entender que detrás de cada migrante hay una historia de valentía, que la identidad no es definida por el lugar en que nacimos, sino por las historias que construimos durante el camino. El éxodo del Mariel nos dejó muchas lecciones, pero quizás la más importante es que, al final, todos buscamos lo mismo: un lugar al que podamos llamar hogar.